En este momento queremos reflexionar, guiados por una profesora de nuestra Universidad de la Santísima Concepción, a quien invito a pasar y que le podamos brindar un caluroso aplauso, la profesora Soledad Aravena, y quien nos va a señalar este tiempo, la importancia que estamos viviendo en este tiempo de asamblea eclesial, ¿ya? Y que se da en un contexto que traspasa fronteras. Muchas gracias, profesora, y le damos un caluroso aplauso nuevamente. Bueno, muy buenas tardes, muy agradecida de esta invitación que nos ha hecho la Iglesia. ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Se escucha bien? Sí, ya. Bueno, preparé esta reflexión, espero no aburrirlos. Está hecha con mucho cariño y siempre sintiéndose, ¿cierto?, muy acompañada por Jesús cuando uno escribe estas reflexiones. Bueno, quiero partir con la lectura del Evangelio de San Juan 17, 18, 23. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Les he dado mi gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Quise partir con esta lectura porque en la reflexión que voy a hacer va a tener dos momentos. En un primer momento voy a hacer una reflexión teológica en torno a la familia y en un segundo momento voy a explicar entonces cómo esto tiene también relación con estos tiempos de sinodalidad en los que nos encontramos hoy en día. Bien, el hombre, desde que toma conciencia de su existencia, no deja de preguntar, de interrogar la realidad. En estas preguntas aparece la pregunta por el todo. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es todo esto? Pero también las más significativas de todas las preguntas. ¿Quién soy yo? El inicio, por ejemplo, de la historia de la filosofía no es más que el inicio de la historia de todo ser humano. La filosofía en un primer momento nació de la inquietud que tuvo el ser humano frente a la gran admiración que le provocaba la realidad. Miraban las estrellas, el cielo, las montañas, los animales, el fuego, el aire. El mundo les parecía un lugar para explorarlo y para entenderlo, para pensarlo. Esta es la que se conoce en la filosofía como la etapa cosmogónica. En un segundo momento, luego de años pensando el mundo, los filósofos se dieron un vuelco trascendental y de la mano del que quizá ustedes han escuchado, famoso Sócrates, surgen de las preguntas cosmológicas, dieron lugar a las preguntas antropológicas. A Sócrates y a los filósofos que le siguieron ya no les importaba solo descubrir el mundo, el cosmos, sino sobre todo el sentido de ser un ser humano en el mundo. Por lo tanto, la pregunta ¿quién es el ser humano? Se convierte en la pregunta vital del quehacer filosófico. Y así como le ha ocurrido a la historia de la filosofía, también le ocurre a la historia de cada hombre y mujer que forman la historia humana. Las primeras preguntas a las que se ven enfrentados son por las cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? A propósito de tantos niños que hay hoy día, preguntan los niños, ¿cierto? Y los padres y las madres responden, esto es una mesa, esto es una silla, esto es un perro, esto es un gato. Mientras vamos conociendo el mundo de la mano de nuestros padres, preguntamos por él y así nos vamos preparando para la gran pregunta posterior, ¿quién soy yo? ¿Qué es la pregunta que surge en nuestra adolescencia y que luego se convierte en la inquietud de toda nuestra vida? Lo interesante de todo es que estas preguntas iniciales, ¿cierto?, parten con un ¿qué? ¿Qué es aquello? ¿Qué es esto? Sin embargo, cuando la pregunta se dirige al interrogador, al que está preguntando por sí mismo, ¿cierto?, la pregunta cambia de un ¿qué? A un
¿quién? ¿Quién soy yo? Este cambio en la formulación de la pregunta nos permite reflexionar aquello, ¿cierto? Aquella respuesta que no está solo en el objeto mismo que pregunta, sino que necesariamente nos sugiere entrar en un diálogo con otro, como si otro tuviera que ayudarnos a responder esa pregunta. ¿Quién soy yo? Pareciera sugerir la entrada de un tercero. Por ejemplo, nuevamente a propósito de los niños que están presentes, cuando un niño tomado de la mano de su madre se siente interpelado cuando otro le pregunta, ¿cómo te llamas? Y en un gesto amoroso el niño levanta su mirada y pareciera buscar la respuesta en el rostro de su madre, como si la respuesta a su existencia, a su yo, no fuera cosa de él, sino a la completa apertura, en este caso a su madre, a la que tiernamente mira desde abajo para que le ayude a responder por su nombre. El niño pareciera presentir que su yo no se responde en su mismicidad, sino el encuentro con el rostro y la mirada de su madre. En relación a esto, una famosa filósofa francesa, Simone Weil, de principios del siglo XX, reflexiona sobre esta cuestión y nos dice que la vida del hombre se juega en tan solo un instante de verticalidad. Es decir, el hombre pasa la mayor parte de su historia en una constante horizontalidad, pero puede que en algún momento, en una fracción de segundo, interrogando la realidad, levante la mirada y buscando en el cielo requiera una respuesta que por sí solo el ser humano no puede darse. Lo que plantea la filósofa es que ese instante de verticalidad, el hombre o la mujer ha dejado su vida en plena apertura para que si existiese una respuesta, esa respuesta no surja desde el hombre mismo, sino de otro. Así, ese otro existe realmente. Si ese otro existe realmente, el ser humano está dispuesto y esperante para recibir la respuesta y al que responde. Por esto, piensa la filósofa francesa, el hombre es siempre un ser esperante. En el contexto teológico, específicamente bíblico, ese instante de respuesta aconteció primero en Abraham, luego en otros, luego en Cristo y sus seguidores. Es decir, frente a la pregunta humana, la Biblia nos ha respondido que ese otro ha salido al encuentro y se ha manifestado, no solo dando respuestas, sino que también acompañando las preguntas. Partamos por Abraham. Es un caminante del desierto y en el momento menos esperado se encuentra con ese instante del que nos hablaba Simone Weil, ese instante en que ese otro con mayúscula le sale al encuentro. De esta manera comienza a configurarse la historia de la revelación de Dios. El que se muestra como un Dios único y creador, se presenta además como un Dios digno de confiabilidad, porque todo está en sus manos, ya que de Él todo ha salido y a Él todo volverá. Luego a Moisés se le presenta con un nombre, yo soy el que está, dice Dios. Moisés es el receptor y nuevamente otro hombre acepta y recibe a este Dios que actúa en la historia y se deja encontrar por los seres humanos con un nombre para que lo puedan llamar y puedan dialogar con él. Este Dios se va mostrando, enseñando progresivamente. A esto le hemos llamado la revelación económica. Pero la revelación no se trata de una autocomunicación de Dios hacia sus hijos e hijas sin más, sino también sorprendentemente le va mostrando al ser humano quiénes somos nosotros. Es decir, en Dios, con Dios, los seres humanos se van conociendo también a sí mismos. De este modo se descubre como aquellos que permanecen en las manos generosas de aquel que los ha moldeado a su imagen y semejanza. Por esto, la pretensión de respuesta cristiana es completa e integral, porque no solo es una respuesta sobre Dios, sino también una respuesta sobre el mismo ser humano y por ende una respuesta católica, es decir, una respuesta como invitación a toda la humanidad a participar de esa relación. El relato, en este contexto, el libro de Génesis es un libro del origen,
pero también es un libro sobre la finalidad del ser humano y el mundo, que interpela a mirar a la humanidad desde una acogida generosa y abierta al Dios que ha creado desde el origen con un fin determinado. Es decir, la invitación amorosa de permanecer en esa comunión. El hombre no ha sido creado para la soledad absoluta, sino ha sido creado para otro. Por esto, antes de la creación de Eva, ¿qué pasa con Adán? En Adán no hay ningún atisbo siquiera de algo que lo haga reconocer quién es él. Cuando aparece Eva, él exclama con júbilo: esta vez sí, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Eva se presenta para Adán como un espejo donde puede por primera vez reconocerse y saber que él es un ser humano de carne y hueso. Sin Eva no hay reconocimiento del yo de Adán. Eva, como un tú, le hace caer en la cuenta del yo. El yo aparece en la medida del tú. Este es el gran descubrimiento. El relato continúa y se asoma el problema del pecado original, que se presenta precisamente contrario a ese descubrimiento. Si el paraíso es el lugar del reconocimiento del ser humano como comunión, este ya no será para aquellos que han destrozado esa comunión. Por esto el pecado original es pérdida de la relación, es el quiebre de la comunión interpersonal del yo, el tú y el nosotros. En este sentido, podemos decir que Cristo nos redime de este pecado de origen, porque Él, siendo verdadero hombre y verdadero Dios, restablece las relaciones heridas por el pecado, nos devuelve a la comunión original, haciéndonos hijos de Dios, restablece nuestro llamado escatológico, que decía que seríamos hijos de Dios. Ahora, en Cristo, lo podemos ser en grado sumo. Por lo tanto, la revelación que comienza en Abraham y culmina con Cristo nos revela al Dios verdadero como Padre, pero también nuestra propia realidad. ¿Quién soy yo? Ahora tiene una respuesta. Soy un hijo. Por esto la pregunta es interpeladora, dialógica, comunitaria. ¿Quién soy yo? Se responde con el Padre, con Cristo y con los otros. En esto consiste la dimensión trinitaria de Dios. Dios es uno y trino. Su perfección consiste en ser una comunidad perfecta de amor, porque es pura entrega. El Padre ama al Hijo, pero no con un amor posesivo, sino profundamente oblativo, y fruto de ese amor es el Espíritu Santo. Ahora bien, el lugar por antonomasia de esa comunión ha de ser la familia. Los seres humanos están llamados al encuentro, porque solo en el encuentro de ambos se descubren a sí mismos, sino porque también además ellos, en cuanto a entrega generosa de todo lo que son, se convierten en generadores de vida, co-creadores con Dios. En el matrimonio y la familia hay una imagen y semejanza que es pura belleza trinitaria. El matrimonio es la comunidad de vida y amor que permite la experiencia primaria del amor y el reconocimiento de la generosidad como eslabón primordial de toda comunidad. En el matrimonio, los esposos se unen para entregarse mutuamente y esa entrega es creadora de vida. Y ojo, no solo de los hijos que de esta unión devengan, sino de todo lo que de ahí pueda echar raíces. Una cena, un almuerzo familiar, un jardín, una casa, un hogar. Los esposos se unen y transforman el mundo, haciéndolo un espacio más ameno para ambos y así preparar la cuna de sus hijos y la cuna que ha de ser de toda la sociedad para los niños que son siempre presente y futuro. Los hijos crecen y se preparan en el mundo, configurando la historia humana como una gran iglesia. De las relaciones recíprocas y amorosas, los hijos van aprendiendo la experiencia de ser humano, que les permite descubrir posteriormente su propia humanidad. Este es el sentido radical de lo que entendemos por trascendencia. Cuando decimos los seres humanos somos trascendentes, estamos diciendo que somos capaces de salir de nosotros mismos para entregarnos a otros y reconocernos en otros. Es esta experiencia lo que posibilita lo que llamamos el hecho religioso. Solo aquellos que han tenido la experiencia del otro y de lo otro están preparados para recibir el absolutamente otro. La comunidad humana del yo y del tú que se abre al nosotros es la puerta de entrada al tú divino, que también es relación. Por esto Jesús dice en el Evangelio: ¿cómo pueden decir que aman a Dios a quien no ven, si antes no aman al hermano, a quien sí ven?
La exigencia del amor a Dios nace, crece y se desarrolla en la comunidad que por excelencia es la familia. San Alberto Hurtado decía que los 2 mandamientos cristianos se pueden resumir en uno solo: ama a Dios en los otros. Por esto la actual crisis de la modernidad no es una crisis del ateísmo, de la secularización solamente o del abandono de lo sagrado y lo religioso. Es ante todo una crisis de comunión humana. Sin comunión, sin el yo, el tú y el nosotros, ¿cómo puede haber espacio para Dios? Entonces, esta crisis actual, que es una crisis de comunidad, nos dice que si no creemos en el otro, a quien vemos todos los días, ¿cómo podemos creer en aquel que aparentemente no vemos? En efecto, recuperar la fe en el Dios Trino es recuperar también la fe en la propia humanidad. Para ello es prioridad restablecer las comunidades de origen, la que se traduce en leyes, discursos y prácticas que favorezcan la vida en familia de todo quehacer social. La familia se destruye cuando sus integrantes no tienen tiempo, cuando no tienen actos generosos de entrega, cuando tienen graves problemas económicos, en fin, cuando los sistemas que garantizan la estabilidad de todas las familias solo se preocupan de los individuos, pero no de la vida en relación, que es inherente a cada ser humano. Una familia sana es garantía de apertura al Dios de la vida, que se revela a sí mismo siempre como relación. Por último, Jesús, en el hermoso pasaje de Juan que leímos al principio, nos muestra quién es Él y quién es el Padre, haciéndonos partícipes de esa comunidad perfecta. Él pide por nosotros porque nos ha amado y quiere que su Padre nos ame como Él y nos haga partícipe de la comunión divina. Con todo, ¿quién soy yo? Es una pregunta de comunión, y esa comunión estaría incompleta sin la presencia de Dios que nos invita a participar de su existencia. Solo si Dios, como verdadero Padre, como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanece en nosotros, el nosotros entonces cobra verdadero significado. Pues bien, esto, ¿cierto?, que es una pequeña reflexión de la familia en la dimensión trinitaria de Dios. También tiene algo que ver con estos tiempos de sinodalidad en los que estamos. El domingo 17 de octubre en Chile se dio inicio a la fase diocesana del sínodo dedicado a la sinodalidad. Este sínodo es tremendamente único y particular en toda la Iglesia Católica. Primero, porque desde su creación como institución en la Iglesia, por el Papa Pablo VI, solo se reunían los obispos, con el objetivo de mantener vivo el espíritu de la colegialidad de los obispos. Sin embargo, este sínodo que está ocurriendo ahora incorpora no solo a los obispos, sino a las religiosas y religiosos, laicos y laicas, es decir, a la Iglesia en su conjunto como una gran familia. Y en segundo lugar, porque esta vez la sinodalidad, ¿cierto?, es el tema del sínodo. Suena extraño, un sínodo dedicado a la sinodalidad, suena como un poco tautológico, ¿cierto? Pero precisamente la palabra sínodo interpela a plantearse uno que dé cabida a una iglesia mucho más abierta a sí misma y al mundo, mucho más sinodal. La raíz etimológica de la palabra sínodo viene de sin y jodos, que significan juntos y camino, lo que enfatiza la idea de un caminar juntos como una gran familia, como pueblo de Dios. El sínodo es la instancia institucionalizada por la Iglesia en la que los obispos de todo el mundo se reúnen para intercambiar experiencias que permiten dar respuesta a los problemas pastorales urgentes. Estos encuentros podrían dar origen posteriormente a una encíclica, una exhortación apostólica que guiará y orientará el caminar de la Iglesia en ciertos temas particulares. Pues bien, este sínodo que va a tratar sobre la sinodalidad, en estrecha sintonía con los signos de los tiempos, demuestra lo que ya habíamos dicho anteriormente, ¿cierto?, la urgente necesidad de salir del yo, pero ahora dentro de la Iglesia, para abrirse a un auténtico nosotros eclesial. Esto significa comenzar a caminar en una iglesia que tenga nuevas prácticas comunitarias, donde se instale una cultura en la que todos sus miembros, desde el obispo de Roma
hasta los laicos y laicas como nosotros, de todas las iglesias particulares del mundo, puedan expresar sus angustias y esperanzas, así como su forma de ser iglesia, y sean realmente tomadas en cuenta. Es decir, salir de una cultura de la obediencia a la cultura del encuentro que tanto nos ha insistido el Papa Francisco. En efecto, esto promocionará nuevas prácticas con consecuencias eclesiológicas y pastorales mucho más participativas, donde todos estemos involucrados como una gran familia cristiana. Pero este no es un proceso que nos tomó por sorpresa. Desde el Concilio Vaticano II, como quizás muchos de ustedes saben, se vienen abriendo caminos de sinodalidad. Y en América Latina también se fue gestando paso a paso, desde los encuentros de Puebla, de Medellín, de Santo Domingo y finalmente en Aparecida. Cada uno de estos encuentros, que luego terminaron en importantes documentos para la Iglesia latinoamericana y del Caribe, fueron dando lugar a profundas aspiraciones de reforma dentro de la Iglesia. Temas como la lectura de los signos de los tiempos o como la conversión pastoral fueron motivaciones que se dieron lugar en estos encuentros y que permitieron que hoy, ¿cierto?, seamos mucho más conscientes de comprender la necesidad de una iglesia que debe estar siempre actualizándose para comunicar con esperanza la buena nueva de Jesús a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y por último, para finalizar, no es sorprendente tampoco que quien esté encabezando todo este proceso, que va a durar 2 años, sea el Papa Francisco. El Papa es hijo de toda la cultura y los cambios que se han dado lugar gracias a todos estos documentos, ¿cierto?, en Latinoamérica. Aparecida es uno de los textos emblemáticos porque en él el Papa Francisco jugó un papel muy importante como uno de los obispos que contribuyó en su redacción. Aparecida enfatiza la importancia de la participación activa de todos nosotros, los laicos y laicas, y la preocupación de que ellos ocupen un lugar real en la Iglesia. Por esto, no es extraño que hoy el Papa encabece una preocupación que lo ha acompañado en todo su caminar pastoral y por lo tanto lo extrapole a la dimensión total de la Iglesia desde Roma. Con el Papa Francisco esperamos con auténtica fe, esperanza y caridad que estos tiempos de sinodalidad refuercen y vuelvan a poner en la palestra la dimensión relacional del ser humano, que se vive y se aprende en la familia y que por lo tanto la Iglesia continúa y promueve en todo su quehacer. La Iglesia es en sí misma sinodal, comunitaria, porque su raíz es el mismo Dios, que es uno, es decir, unidad relacional y trino a la vez, es decir, cohabitan en él lo otro en una comunidad de vida y amor. Y por eso quiere que todos sean uno, como él y su Hijo y el Espíritu Santo lo son. Muchas gracias.